Voy a pedir a todos que vayan rápidamente a sus Biblias, al libro de Hebreos, y lo abran en el capítulo 7. Capítulo 7 de Hebreos. Y vamos a hablar del capítulo 7 hacia el capítulo 10. Hablan de dos temas principales. El primer tema es el sacerdocio de Jesucristo bajo esta orden de Melquisedec, alguien del quien yo hablé la semana pasada. Y la segunda parte de este mensaje va a hablar también acerca de un nuevo pacto. Yo he titulado a este mensaje y a este prédica, le he titulado Cristo, autor de un nuevo pacto. Cristo, autor de un nuevo pacto. ¿Alguna vez ustedes han intentado convencer a alguien de algo? Levanten su mano, ¿quién intentó convencer a alguien de algo? ¿Sí? ¿De que estaba equivocado? ¿De que tú tenías la razón? ¿No? Como a veces me cuentan ese chiste de la perfección, ¿no? Un día sí estuve equivocado, el día que pensé que lo estaba, dicen, ¿no? Ese es el que es perfecto en realidad, ¿no? Pero a veces te intentamos convencer a alguien, y déjenme decirles que el autor del libro de los Hebreos viene convenciendo a esos judíos cristianos que querían retroceder, a que no retrocedieran en su fe. Dile que a tu lado, no retrocedas en tu fe, ni un poquito, ni que fuera, ni un pasito, dile, ¿ah? Ya uno ya está imaginándose un paso de baile, pero no, ese no es el momento, hermanos, ahorita no es el momento. Pero no podemos retroceder, y el autor de Hebreos está diciéndole a estos cristianos judíos, le está diciendo no retrocedan de su fe. Pero ¿saben qué? Les da argumentos, digan todos argumentos. Porque a veces es necesario, según nuestra forma de ser y nuestra cultura y lo que nosotros vivamos, que nos ayuden a entender la palabra con formas o con ideas o con imágenes que sean cercanas a nosotros. El autor de Hebreos está usando imágenes, usando a los ángeles, usando a Moisés, usando ahora a Melquisedec también, y usando cada figura del Antiguo Testamento para predicarles, enseñarles y convencer a esos cristianos que estaban tratando de retroceder en su fe. Pero ¿saben qué? Les hablan de cosas que ellos conocen. Qué importante es esto, ¿no? Cuando tú tengas la oportunidad de hablarle a otra persona, háblales desde su propia experiencia, háblales sobre su entorno, toca ejemplos o usa ejemplos que lo puedan ayudar a entender mejor el mensaje. No le digas cosas que de repente ni siquiera saben qué cosa significa. Trata de llevarlo a algo que realmente lo ayude a poder identificar lo que tú quieres llegar a decir en ese mensaje. Así que el autor de Hebreos usa personajes, usa momentos, usa situaciones para hablar acerca de Jesucristo como aquel que lo llena todo, como aquel que es superior a todo. Así que vamos a compartir y vamos a aprender desde el capítulo 7 al capítulo 10. Y no se preocupe porque no lo voy a leer todo, pero vamos a tocar unos cuantos versículos. ¿Y por qué tanto, Pastor Marcelo? Porque esos capítulos hablan de dos ideas en particular y una idea final que la voy a compartir también con ustedes. Pero esta palabra nos va a llevar a lo siguiente. Número 1, amar. Digan todos, amar. Amar a Dios, ¿no? O amar más a Dios y conocerlo mediante sus atributos. No son puntos, pero los he enumerado. Número 2, digan todos, valorar. Uy, se quedaron ahí, están apuntando, creo, ¿no? Valorar lo que solo Él es capaz de hacer. Número 1, digo yo, ese mensaje tiene que llevarnos a ¿qué? A amar a Dios, mediante sus atributos. A valorar, por supuesto, lo que Él ha hecho y lo que es capaz de hacer. Y número 3, digo yo, este mensaje tiene como objetivo también contrastar el antiguo pacto con el nuevo pacto y ver a Cristo con agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos de que Cristo fue en la cruz por ustedes? Amén, gloria a Dios. Pero déjeme decirle que cuando uno lee el libro de Hebreos, se queda con la boca abierta porque uno solamente ve mucho de los evangelios, ¿no? Solamente me sé Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y solamente me sé la vida de Jesús, la vía crucis y todas las cosas que pasó acerca de Jesús, pero no entiendo por qué era necesario que Cristo viniera. Así que el libro de Hebreos nos va a dar, como se dice, algunas pautas. ¿Se acuerdan que hablamos sobre Melquisedec? ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Conoce? Ahí está, el pastor lo conoce. ¿Alguno de ustedes, alguien más que conoce a Melquisedec? ¿Sabe su dirección tal vez? ¿Ah? ¿Su correo, su WhatsApp? ¿Ah? Su IG, dicen por acá, ¿no? No tiene IG, creo, pero bueno. Melquisedec, por supuesto, aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia y vamos rápidamente para ver el primer momento en el cual Melquisedec aparece en la Biblia. Y con esto toco este primer punto que le he titulado Un sacerdocio eterno. Digan todos, un sacerdocio eterno. Muy bien, los agarro apuntando, creo, ¿ah?
Vamos a este primer punto. ¿Quién es Melquisedec? Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 14, del 17 al 20. Génesis capítulo 14, del 17 al 20. Dice, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo. Se entregó en tus manos, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Qué interesante, ¿no? Melquisedec aparece en Génesis. Y qué interesante también es que Abraham le da el diezmo a Melquisedec no habiendo ley en lo absoluto. ¿Cuántos de ustedes son buenos para las genealogías? ¿Algunos de ustedes son buenos para las genealogías? Más o menos. Abraham, tenemos a Abraham. Después, ¿quién sigue después de Abraham? ¿Quién fue su hijo? El hijo de la promesa. Después de Isaac, ¿quién viene? Jacob. ¿Y de ahí quién viene? Los 12 hermanos. Dentro de ellos, ¿quién estaba? José, por supuesto. Pero ¿cuál era ese de los hermanos al cual Dios le había dado como indicación ser aquellos que oficiaban en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo? La tribu de Leví. Entonces, el diezmo, como diezmo, aparece, por supuesto, en la Biblia como una orden, como una ley, ¿no? En el tiempo de Moisés, prácticamente. Estamos hablando de que Abraham da diezmo a Melquisedec sin haber ley alguna. Entonces, ¿quién fue primero? Melquisedec fue primero que Leví, que la orden de Aarón, que la orden de los levitas. Así que él era un sacerdocio antes que él. Pero sobre todas las cosas, este tipo de sacerdocio es un sacerdocio que vamos a aprender un poco más. Dile que está a tu lado, no te distraigas, dile. A eso sí me gusta, y ahí hay que empujar, ahí dice, ¿no? Ahí está. Ahora, Hebreos, ¿qué dice Hebreos? Hebreos habla sobre Melquisedec, pero Melquisedec te da un poquito más de datos. Pregúntale acá a tu lado, ¿quieres saber quién es Melquisedec? ¿Ya? ¿Quieres saber? Muy bien, todos queremos saber. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 7, del 1 al 4. Dice lo siguiente: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se va al encuentro de Abraham, quien regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. A su vez, Abraham le dio el diezmo de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham le dio la 10ª parte del botín. Nuevamente hablando sobre el diezmo que dio Abraham a él. Pero dice que nada menos, quiere decir que Abraham era el personaje ya no ya. ¿Por qué es el personaje Abraham ya no ya? Porque es el padre de la fe, porque es aquel quien Dios le promete ser una nación grande, que luego es Israel. Pero él, siendo él, dice que se acercó a Melquisedec y le dio la 10ª parte. Pero ustedes han leído conmigo con atención las características del sacerdocio de Melquisedec. ¿Les parece algo conocido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se parece a alguien lo que acabo de mencionar? ¿El sacerdocio de Melquisedec se parece a alguien? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué cosas se podrían parecer? A ver, por ejemplo, por ahí, ¿quién dice? ¿En qué se podría parecer a ese alguien? Ahí me dice que por a Jesús. Estamos bien, estamos avanzando. A Jesús, ¿por qué? A ver. Porque no tiene principio ni fin. ¿Por acá? ¿Alguien más? ¿Por qué se parece el sacerdocio de Melquisedec a Jesús? No estaba leyendo, todos están atentos, creo todos. ¿Ah? Porque es sacerdote y rey. Ya se adelantó la pastora Carolina el punto. Muy bien, está muy bien. Está bien. ¿Alguien más por ahí? Su reinado no tiene principio ni fin. Su sacerdocio, en realidad, como dice Melquisedec, ¿no? ¡Wow! Tremendo. Y vamos a ver un poco acerca de Melquisedec. Y por supuesto, dile que está a tu lado, Melquisedec es un tipo de Cristo. No es Cristo, pero es un tipo de Cristo. ¿Ya? Entonces estos judíos necesitaban saber por qué es que por qué el autor de Hebreos me quiere convencer. ¿De qué cosa que él me quiere convencer?
Le quiere convencer de decirle que Jesucristo es, por supuesto, un sumo sacerdote mayor que todos bajo la orden de Melquisedec. ¿Y qué significa Melquisedec? Para aquellos que les gusta un poquito más de datos e información, Melquisedec viene de dos palabras, Melqui y Sedec. Melqui del hebreo, o Melec, el hebreo Melec significa rey, ¿no? Melec significa, a ver si estoy bien, sí, Melec significa rey y Sedec significa justicia. Por eso dice Melquisedec o Melec-Sedec, rey de justicia. Pero también dice rey de Salem, ¿no? ¿Y qué es rey de Salem? Salem, por supuesto, de un derivado de la palabra shalom, que significa paz en el hebreo, ¿no? Y Salem, por supuesto, lugar que en ese momento era Salem, pero mañana más tarde se convertiría en Jerusalén, el rey de Jerusalén. Tremendo, ¿no? Algo que decía, por ejemplo, lo dijeron acá hace un momento, era que cumplía con esta idea, ese sacerdote, que déjeme decirle, porque si Melquisedec hubiera estado en el tiempo de los levitas, él no podría ser rey. O era sacerdote o nada más que eso. No existía un rey sacerdote. Bajo la ley no podía existir. Pero déjame decirte que Melquisedec tenía las dos cosas. Él era rey, pero también era sacerdote. Podía presentar ofrendas, podía recibir las ofrendas y podía gobernar sobre todas las cosas. Así que vamos a hablar, y dile que a tu lado, vamos a hablar de algunas características acerca de Melquisedec que se parecen a Cristo. A ver, dile que está a tu lado, ayúdale ahí. ¿Ya? Ahora, a uno de ustedes dijo, por ejemplo, y lo voy a ir enumerando, si a uno de ustedes les gusta apuntar con números, a mí me gustan mucho los números, no era muy bueno en el colegio con los números por si acaso, pero me gusta estructurar un poquito porque creo que me ayuda al aprendizaje, me ayuda a memorizar, ¿no? Así que normalmente le pongo puntitos a las cosas para poder estructurarlo y así recordarlo. María Belén dice, excelente, dice Pastor Marcelo. Muchas gracias, María Belén. ¿No? Pero bueno, número 1 puse sin padre ni madre. Primera característica, sin padre ni madre. ¿Se parecerá a Jesús? Por supuesto. Número 2, sin genealogía. Sin genealogía. Número 3, sin principio ni fin. ¡Wow! Cada vez más parecido a Cristo. Pero ojo, nuevamente les digo, el versículo 3 del capítulo 7 dice que es semejante al Hijo de Dios. No es Cristo. Tipifica, por supuesto, a Cristo, pero no lo es. Así que, ¿por qué era necesario que Melquisedec apareciera en el tiempo? Para que algún día los judíos dijeran, ¿bajo qué orden viene este rey? ¿O bajo qué orden viene este Jesús a ser sacerdote? Entonces el autor de Hebreos dice, bajo la orden de Melquisedec. Alguien que estuvo antes que Abraham, alguien que fue antes que Leví, alguien que fue antes que todo. O sea que era superior de lo superior, mayor que todo. Número 4, también pongo rey y sacerdote al mismo tiempo. El único que en el mismo tiempo y al mismo tiempo podía ser rey y sacerdote. Por eso tenía él la oportunidad y la posibilidad de bendecir, porque toda bendición viene de Dios. ¿Quién puede bendecir? Todos podemos hablar bien, como se dice, bendecir podría decir hablar bien, pero ¿quién realmente podría dar realmente una bendición consistente, si no solamente Dios? Así que Dios es aquel que bendice. Nosotros hablamos bien, y hablamos bien tal vez con nuestra boca, y hablamos bien y estamos diciendo bien, como decir bendecir, decir bien. Pero cuando hablamos de la bendición de Dios, estamos hablando de una bendición completa, íntegra, no solamente lo económico, sino todas las cosas. Dios es el único que es capaz de poder bendecir. Por eso que Él era rey y también sacerdote para poder bendecir. Número 5. ¿Qué más tenía como característica este Melquisedec? Tenía un sacerdocio mayor al que Leví. Vamos a ver el versículo. Versículo del mismo capítulo 7, donde están sus Biblias, del versículo 9 al versículo 10, dice lo siguiente. Hasta podría decirse que Leví, que recibía diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién era mayor en los sacerdocios? ¿El sacerdocio de Leví era mayor que el sacerdocio de Melquisedec? No,
el de Melquisedec era mayor aún. ¿Por qué lo dice el autor de Hebreos? Porque aún dice que Leví, bajo su representante Abraham, ya estaba pagando diezmos, ya estaba dando diezmos a Melquisedec. ¿Qué quiere decir nuevamente? Que Melquisedec es mayor que Leví. Que Cristo, que es un tipo que Cristo, que en realidad que está como el tipo de, perdón, vamos a nuevamente ordenar la idea, ¿no? Les digo que Melquisedec es tipo de Cristo. Que Cristo, que está bajo esa orden de Melquisedec, entonces es mayor también que todo sacerdocio, que todo sumo sacerdote que podía presentarse. Nuevamente está elevándolo al punto de que no, ya Jesús no es solamente rey y sacerdote bajo la orden de Leví, no, bajo la orden de Melquisedec. La mayor orden, la orden eterna, la orden de aquel que no tiene principio ni fin, que no tiene genealogía, aquel que no está sujeto al tiempo ni nada, prácticamente Dios mismo. Así que hablamos aquí y digan todos dos, por favor, digan dos. Digan dos sacerdocios. El sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Leví. Y en esos dos, el sacerdocio de Melquisedec era el mayor de ellos. Número 6 como característica, autor de un mejor pacto. Dice la palabra que en comparación al primer pacto, ¿cuál es el primer pacto? El primer pacto es aquel que da Moisés, por supuesto, con los 10 mandamientos y todas las leyes. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de los 10 mandamientos? A ver. ¿Sí? Algunos no, dicen, no, ya está muy viejita esa película ya. Siempre la pasan en Semana Santa, ¿no? Y por supuesto, el primer pacto es el pacto mosaico, ¿no? El pacto de Moisés. Ese pacto en el cual estaban las leyes y las leyes por las cuales si uno las cumplía podría ser perfecto. Pero déjeme decirle que nadie pudo ser perfecto bajo ese primer pacto. Ese primer pacto del cual el libro de Hebreos dice que es obsoleto. ¡Wow! ¿Cómo es obsoleto? Quiere decir que no cumple su propósito. Porque ¿qué decía ese primer pacto? Que si tú incumplías solamente una de esas leyes, eras culpable de todas las leyes. Simplemente, no eras perfecto delante de Dios. ¿Y qué estaba buscando Dios? Estaba buscando perfección. Pero esa ley no podía perfeccionar a nadie. Y por eso que Jesús, ahora hablando de Jesús como su característica también, es mayor, que no solamente que Leví, sino que también es autor de un mejor pacto. Vamos ahí en sus mismas Biblias, versículo 18, versículo 19, dice lo siguiente. Por una parte, la ley anterior quedaba anulada por ser inútil y ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Yo que seguramente creo saber que muchos de ustedes conocen un poco esa idea de lo que vendría a ser el templo, ¿no? En el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar estaba donde algunos podían entrar todas las semanas seguramente y oficiar, pero solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote del lugar santísimo. Y ay, por si no estaba realmente bien con Dios, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios en ese entonces? Decían que algunos entraban hasta con su propia soguita, ¿no? Con su soga y sus campanas, porque si no estaba santo esa persona, iba a la presencia de Dios, esa persona moría en el instante y tenían que jalarlo con esa soga para no entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Déjame decirle que nadie calificaba. Hablando de calificaciones, yo tampoco calificaba para realmente ser perfecto con esa ley. Es más, ninguno de nosotros pudiese haber calificado con esa ley para ser perfecto delante de Dios. Por eso que esa ley no funcionó, porque no perfeccionó a nadie. Por eso es que era necesario una mejor ley, un mejor pacto, un nuevo compromiso. ¿Para qué? Para poder ver a Dios. Antes era difícil ver a Dios, pero mediante Jesucristo hoy podemos ver al Señor y gozar de su presencia. Y vamos a seguir hablando sobre esto. Número 7. Ya lo dije, no lo dije. Número 7, con un sacerdocio eterno. Versículo 23-24 dice, ahora bien, a los sacerdotes la muerte le impedía seguir ejerciendo, sus funciones. Y por eso hemos tenido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. ¿Cómo es esto? ¿No? Es como nosotros, ¿no? Hoy somos mortales. Hoy estamos aquí y mañana no estamos, ¿no? El mundo ha avanzado, tiene miles de años, pero las personas que vivieron en la antigüedad no siguen viviendo hasta el día de hoy. De la misma manera, en el sacerdocio, como no es un sacerdocio como el sacerdocio de Cristo, las personas eran sacerdotes. ¿Y qué pasaba con ellos? Morían y otro tenía que estar detrás de él.
Su sacerdocio estaba limitado a la mortalidad de la persona, pero no en el caso de Cristo. Está diciendo el autor de Hebreos que su sacerdocio es eterno. Los sacerdotes pasaban y pasaban, ¿no? Pasan los ministros, aquellos que ofician, aquellos que están, pero pasan de generación en generación y nadie permanece. ¿Por qué? Porque no son eternos, solamente uno es eterno. Y solamente uno es aquel que es Jesucristo, que podía ser ese sacerdote para siempre. Que tomó, como se dice, las riendas y la autoridad, ¿no? Y dijo, soy sacerdote y soy rey, pero soy sacerdote y rey para siempre. Y esa es nuestra confianza. Ahora, ¿por qué yo digo esto al principio? Esto te va a ayudar a amar a Dios. Amar a Dios desde sus atributos, desde que lo conoces, desde que entiendes lo que la palabra de Dios nos dice. Número 8, con capacidad para salvar e interceder. Él podía hacerlo y Él solamente puede hacerlo. ¿Qué dice Hebreos 7:25? Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Hay un versículo similar, ¿cierto? Hay un versículo similar que está en Romanos 8:34 que también dice que Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Hebreos también lo ha mencionado. Dice que Él tiene la capacidad de salvar y tiene la capacidad de interceder por nosotros cada día, en cada instante, en cada momento. Nuevamente, la ley que había sido impuesta no podía hacernos perfectos porque en un momento íbamos a equivocarnos. En un momento no íbamos a dar la talla, pero es necesario que alguien nos representara, es necesario que alguien diera un mejor pacto, un compromiso, algo que realmente pudiésemos cumplir como somos. Dile que a tu lado, ¿estás atento? Dile. Más o menos, dice alguno, ¿no? Estoy muy atento, he escuchado por ahí. ¿Ah? Número 9, con atributos perfectos. ¿Por qué? Porque solamente alguien perfecto podía satisfacer, como se dice, los grandes estándares de Dios. Y ustedes dicen, pero ¿por qué tan altos los estándares de Dios, Pastor Marcelo? ¿Por qué tan altos? Porque Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios santo. ¿No? En Él hay perfección y solamente aquello que realmente lo llega a satisfacer es aquello que realmente es como Él, ¿no? ¿Y quién era Él como Él? Su propio Hijo, el Hijo de Dios Jesucristo. ¿Ah? Entonces, ¿qué era necesario? Que aquel que se iba a dar como pago por nuestros pecados sea perfecto y sin mancha. Porque si no, no se cumplía, en todo caso, realmente la cancelación. Por eso que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es, que es cancelado es. Tu deuda, mi deuda, ha sido cancelada por causa de la vida de Jesucristo. Dile que a tu lado no le debes nada a Dios, Jesucristo lo ha pagado todo. Anímalo, a ver. Algunos están pensando en su arruga, ¿no? Están pensando en la arruga que tienen con el chino de la esquina. No, eso no estamos hablando, ¿ah? Señor, dice, no debo nada, Señor, ya el banco va a llamar mañana, ¿no? No debes nada delante de Dios, Jesucristo lo ha pagado todo por ti. ¿Cuáles son los atributos perfectos de Cristo? Hebreos del 27, 26 al 28 dice lo siguiente, nos convenía tener un sumo sacerdote así. ¿Cómo así? Santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. O sea, Él no tenía que hacer lo que los demás hacían, ¿no? Voy por tu pecado, hermano. ¿Cuántos pecados tienes tú? Ya, mira, para tus pecados, una golondrina. No, tú sí, hay que llevar un becerro gigante, porque ya te he visto el otro día, hay que llevarlo para tus pecados. No era así, sino que Jesús se dio íntegramente porque Él era perfecto. Y no tuvo que hacerlo varias veces. Y lo hablamos la semana pasada que decíamos, no podemos hacer vana la sangre de Cristo, diciéndole a Cristo, vuelve a ser crucificado por mis pecados cuando ya lo hizo. Pero Jesucristo dice que fue una sola vez y para siempre. Quiere decir que el sacrificio de Cristo era suficiente. Digan todos, suficiente. Suficiente. Y es el número 10, todo suficiente. Cristo es todo suficiente. A diferencia de los sacerdotes, cada año ellos tenían que presentar ofrendas. Pero Cristo dice que se entregó una sola vez y para siempre. Gloria a Dios, ¿no?
porque es asombroso nuestro Dios. ¿Por qué le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Gracias te damos, Señor Jesús. Él llena, como se dice. Él reúne todos los requisitos necesarios, habidos y por haber. Él lo llena todo en realidad. Vamos a este segundo punto, esta segunda parte del mensaje que dice lo siguiente: un contraste entre el antiguo y nuevo pacto. Un contraste entre el antiguo y nuevo pacto. Hablemos nuevamente de esta idea. El antiguo pacto era gobernado o tipificado, por ejemplo, como aquel que estaba bajo el dominio, si se puede decir, de Moisés. Un antiguo pacto mosaico, ¿no? Y el nuevo pacto, un nuevo pacto a través de Jesucristo y a través de la gracia de Jesucristo. Ya no era la perfección bajo la ley, sino que era Cristo representándose en ese nuevo pacto, haciéndonos perfectos delante de Dios por causa de su muerte en la cruz. Es Cristo tu abogado, es Cristo a quien que se ha entregado, es Cristo quien te va a hacer perfecto el día que tú estés delante de Dios. No vas a ir tú por tus propios méritos y decir que has hecho cruzar a la ancianita a la esquina o ayudaste al ciego a cruzar también el sendero por ahí donde estaba el semáforo. No son tus obras, por supuesto, por eso que dice que es la realidad. Es en realidad la capacidad de Cristo para poder salvarnos, de haber hecho esto al pagar en la cruz por nosotros. Así que no son por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y esto es bueno decírselo, ¿ah? Diga que a tu lado, no son por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y ahí dale una chiquita, no te la creas, ¿ah? No te la creas, dile, no te la creas, ¿ah? No es por tus propios méritos, es por los méritos de Cristo que estamos acá, en realidad. Y podemos tener la seguridad de que estaremos delante de Dios. ¿Ok? En los capítulos anteriores hablamos acerca de ese nuevo pacto también, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Es importante hablar de ese nuevo pacto porque ese nuevo pacto es el que nos permite entrar a la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Algo que me llamó mucho la atención es como el autor de Hebreos dice lo siguiente en Hebreos 7:12. Dice: porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiar la ley. Había un nuevo sacerdote, ¿no? ¿Y quién era ese nuevo sacerdote? Jesucristo. Y cuando hay un nuevo sacerdote, cambia también la ley. Así que Jesús venía, de cierta manera, a traer un nuevo pacto. ¿Cómo lo confirmamos también? En el capítulo 8, versículo 6, que dice lo siguiente: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. ¿Cuál es mejor? El nuevo pacto es mejor que el antiguo por sus nuevas o mejores promesas. Ahora, en un momento el autor de Hebreos menciona algo muy importante en cuanto a la necesidad de ver un pacto. El autor de Hebreos es inteligente, ¿no? Porque está usando ideas, está usando palabras. Y déjeme decirle que en esos capítulos el autor hebreo cita Jeremías y cita los Salmos. Jeremías, ¿para qué? Para hablar acerca de un nuevo pacto que ya estaba prometido, que ya había sido profetizado. Esto lo está haciendo Hebreos. Hebreos en un tiempo de los apóstoles, en un tiempo de persecución, en un tiempo donde que era muy fácil tal vez regresar de su fe porque algunos eran muertos por causa de su fe, ¿no? Y usa el Salmos ¿para qué? Usa los salmos para confirmar que el pacto y la promesa y el juramento de Cristo había sido un juramento en el cual decía: tú eres Cristo, el sacerdote para siempre, bajo la orden de Melquisedec. Así que el autor de Hebreos está usando nuevamente una profecía para confirmar y para convencer a estos cristianos. ¿Qué profecía usa? Usa la profecía que está en Jeremías 31, del 31 al 34, para que puedan tomar nota. Jeremías 31, del 31 al 34, que es lo mismo que el autor de Hebreos menciona aquí. Dile que a tu lado, toma atención. Hebreos 8, del 7 al 12 dice lo siguiente: porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecían fieles a mi pacto y los abandoné. Dice el Señor: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel.
afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Wow, tremendo, ¿no? Ya no era la ley difícil de cumplir, sino que decía, si la ley anterior fuese útil, entonces la hubiéramos dejado ahí, pero no fue útil. Así que esta ley es mejor. Y ya no serán las palabras y las cosas que tienes que aprendiste bajo la ley, las cuales te van a llevar a la perfección, sino que va a ser la persona de Cristo la que te lleva a esa perfección. Y ya no será simplemente el hecho de que están escritas en tablas de piedra o están escritas en pergaminos, sino que ahora serán puestos en tu corazón por la obra del Espíritu Santo de Dios. Ya no dirás, conoce a Dios, porque Dios estará contigo. Hace poco escuchaba a alguien decir, y no sé a dónde lo escuché, pero ahorita me viene a la mente, y dice que esa persona habló con otra persona que era de otra religión y otra cultura. Dice que leyó unos versículos y me pareció que vio una de las cartas de Pablo, donde menciona Pablo de que Cristo viene a ser morada en nosotros. Esta persona dijo, algo que me ha sorprendido de todo lo que he aprendido durante estos días y he estado leyendo, es que ¿cómo puede ser posible, o qué asombroso podría ser de que un Dios tan grande pueda hacer casa y habitación en la vida de sus hijos? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo saber que Dios puede hacer realmente ello. Solamente Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios pone como un sello sus palabras, sus principios en nuestros corazones. Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo y el Señor habla en nuestro interior y ahí ha puesto su palabra para que no retrocediéramos en ningún momento, sino que echáramos mano de lo que Él nos ha enseñado. Déjame decirte que esta palabra que está en el corazón cumple algunas funciones. Digan todos conmigo, relación. Esa ley que va en el corazón tenía que producir ¿qué cosa? Ya no simplemente una lejanía como la ley, en la cual estábamos muy lejanos de Dios, sino que esta palabra que está en el corazón produce una relación íntima, constante con Dios. Te lleva a tener una relación con Dios. Digan todos también transformación. Y esta ley, realidad, que es puesta en nuestros corazones, trae transformación a nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Es que no somos los mismos de antes? ¿Por qué hemos avanzado un poquito más? Porque la palabra de Dios está en nuestros corazones y está trayendo transformación a nuestras vidas. Y finalmente digan todos conocimiento. ¿Por qué? Porque trae conocimiento de quién es Dios para nuestras vidas. No, tenemos relación con Dios por causa de que su palabra ha sido puesta en nuestros corazones y tenemos transformación porque Él lo está haciendo por medio de su palabra y tenemos conocimiento de Dios porque le conocemos cada vez más. Todo esto que acabo de decir está en estos versículos. Pero ahora veamos el contraste. Hagamos un contraste del antiguo y el nuevo pacto. Algunas cositas nada más importantes. Dile a que está a tu lado, no dejes de tomar atención. ¿Ya? Veamos este contraste, ¿sí? El contraste es el siguiente. Número 1, yo he puesto como contraste, es que el santuario terrenal versus el santuario del cielo. Había un santuario del terrenal, ¿cierto? Lugar santo, lugar santísimo, lugar donde solamente se entraba una vez por semana, lugar donde se entraba una vez al año, pero hay un santuario mayor, que es un santuario que está en el cielo. Y hay un sumo sacerdote, aquel que entró al santuario que está en los cielos. Porque murió, ¿no? Porque resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y Él está oficiando, como se dice, como sumo sacerdote, delante de Dios. Y por supuesto, es nuestra esperanza. Hebreos 9, del 11 al 12 dice lo siguiente. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el santuario más excelente y perfecto, no hecho de manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Había un pago que hacer. No entró con la sangre del animalito tal, ni el animalito de aquí o de allá, sino que entró con su propia sangre en las manos, entró a ese lugar santísimo para cumplir, para pagar, como se dice, nuestra deuda. Llega a tu lado, Jesucristo ha pagado tu deuda, dile.
Como lo dice el libro de Hebreos también, en Hebreos 9:22, dice lo siguiente, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y en qué sitúo yo esta idea del santuario terrenal y el santuario celestial? Está en Hebreos 9, del 1 al 10, que habla sobre el santuario terrenal y el santuario celestial. Y hablamos también de aquel que Cristo, que pudo entrar realmente al lugar santísimo por causa de su propia sangre. Otro contraste, muchos sacrificios versus un solo sacrificio, ¿no? Hebreos 9, 25, 26 dice lo siguiente, tampoco entró en el cielo para ofrecer vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Y si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, el final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Porque si fuese por la sangre de Cristo, dice el autor de Hebreos, tendría que haber entrado desde la fundación del mundo, desde el principio. Tendría que haber entrado año tras año con su propia sangre, pero no fue así. Sino que Jesucristo se manifestó a la humanidad, ¿no? Que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y fue el pago por nuestros pecados y entró una sola vez. Ahora nuevamente el autor de Hebreos le está diciendo a los judíos, ya ven, Jesús es mayor, no tienes por qué retroceder. La ley que tú quieres cumplir no te va a ser perfecto, pero la ley de Cristo, la ley que Dios nos da, sí te va a ser perfecto delante de Dios. Nuevamente el autor de Hebreos tratando de convencer a estos cristianos de no retroceder en su fe. Di nuevamente que a tu lado, no retrocedas en tu fe. Otra comparación, 3, el viejo pacto como sombra del nuevo. Hebreos 9 Hebreos 10, versículo 1 dice lo siguiente. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso, nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, ¿no? El viejo pacto como sombra del nuevo. Nuevamente hablando sobre la comparación. ¿Qué pacto era mejor? El pacto nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, los sacrificios de animales versus el sacrificio de Cristo. Hebreos 10, del 4 al 7 dice lo siguiente, ya que es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen los sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Qué dijo Jesús? Los sacrificios que el mundo hacía y los hombres hacían por causa de sus pecados no satisfacen a Dios. Por eso Jesús mismo dice, me preparaste un cuerpo para yo ser el sacrificio perfecto por los pecados. Aquí nuevamente está la idea del pago por los pecados, ¿no? Me acuerdo hace un tiempo atrás que compartía con una persona y me decía, cada vez que peco, me decía, voy y doy una ofrenda. Así le digo, así das una ofrenda cada vez que pecas. Sí, porque como que me siento obligado un poco a ofrendar a Dios para pagar por mis culpas. Está viviendo un cristianismo un poco extraño, ¿cierto? ¿Cómo es esto que cada vez que peca, de repente diría, le dolía el bolsillo tal vez al dar, ¿no? No lo sé. Pero tenía un principio muy dado al hecho de poder pagar por lo que él hacía. Pero acá dice la palabra de Dios que ningún sacrificio, ningún pago, ni una ofrenda, ya sea millonaria, ya sea que ofrendes un auto, ofrendes el templo, ofrendes lo que sea, ¿no? No va a pagar absolutamente nada, solamente Cristo puede satisfacer en realidad el deseo de Dios de ser restituidos en el lugar donde Dios en todo momento quiso que estuviésemos. Así que ni un sacrificio era suficiente. Jesucristo se hizo nuevamente cargo de nuestra salvación. Me gusta mucho este versículo que está en el Antiguo Testamento que dice, mía es la salvación. Nuevamente está diciéndote que tú no tienes la posibilidad de salvarte. Nuevamente está diciendo que tú no, por nada que hagas, ni nada que ofrendes, ni nada que pagues, puedes salvarte a ti mismo, sino por la obra de Jesucristo, la cual crece cada día más. Yo hace un momento manejaba, ¿no? Manejando, yendo a comprar algo,
Y vi, por supuesto, que estaban ahí la iglesia de los mormones, desde el más grande al más pequeño vestidos, con saco y corbata. Y digo, qué bien, está buena la tela, dije yo. Todos los chiquitos así con su corbatita, con su sobre todo, vestidos ya no ya. Le digo, voy a llamar a alguno de ellos, dije de repente para que nos hable sobre el buen vestir. De repente dije yo, no era la idea. Pero ¿qué me puse yo a pensar en cuanto a ellos? Que cómo es que a veces ellos... y no solamente los mormones, sino aún los testigos de Jehová, le quitan en realidad el poder que tiene Jesucristo. ¿Cómo decir que Jesucristo no es el rey y no es superior aún para los testigos de Jehová, aún para los mormones, cuando dicen que el ángel Moroni le reveló las escrituras a Smith y que el libro del Mormón es mejor que la Biblia? O sea, ¿cuántas cosas digo yo, no? Quitando a Cristo del centro. Entonces, ¿para qué tanta Biblia, digo yo? Si Cristo es el centro de las escrituras, si Cristo es el autor de todas las cosas. ¿Cómo decir que Cristo no es suficiente? Entonces, ¿para qué fue Cristo a la cruz? Qué injusto sería Dios de dar a su Hijo para que vaya a la cruz, para que no sirva para nada. Eso predican en otro lugar. Eso enseñan en otro lugar, que Cristo simplemente es un profeta, para los que están en el Corán, ¿no? Que Cristo es simplemente uno más. ¿Cómo poder decir eso? ¿Cómo un Dios tan bueno, tan grande, tan maravilloso va a llevar a su Hijo a la cruz para que no sirva para nada? Entonces entendemos, por supuesto, que la obra de Cristo era necesaria y suficiente. Si no fuese por Cristo, yo no sería acepto delante de Dios. Si no fuera por los méritos de Cristo, yo no podría tener salvación alguna. Entonces, ¿por qué tenemos salvación nosotros? Porque creemos que Jesucristo es el pago perfecto por nuestros pecados. No por mi mérito, no por tu mérito, sino por los méritos de Cristo. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Finalmente, el autor a los Hebreos nos anima y nos advierte y nos dice que tengamos confianza en esta promesa. Esta promesa es poderosa. Jesucristo la hizo poderosa, la hizo maravillosa. ¿Y por qué también nos advierte? Porque algunos, entendiendo de que no hay que hacer muchas cosas, dicen algunos, la voy a pasar fácil, dicen, ¿no? Como ahora es gracia, ¿no? Como ahora es un pacto de gracia, ¿no? Free, ¿no? ¿Veis? ¿No? Libre, ¿no? No, voy a vivir mi vida, tranquilo, voy a hacer lo que quiero, ¿no? No, pero el autor de Hebreos dice, no es así. Antes, por supuesto, tenías que cumplir leyes, pero si esas leyes no te hacían perfecto porque incumplías una, eras culpable de todas. Pero en esta nueva ley, la ley de Jesucristo, el nuevo pacto, el pacto de la gracia, es más, Dios está diciendo que no debes pecar deliberadamente. Es más, Laura lo dijo hace un momento, ¿no? Creo que lo mencionó, me parece, hablando de un versículo que dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Dónde está? Está aquí en Hebreos, el capítulo 10, ¿no? Así que vamos a ver lo que dice Hebreos 10, del 22 al 25. Dice en este tercer punto, ánimo, advertencia y confianza en la promesa. Hebreos 10, del 22 al 25. Dile que está a tu lado, ya vamos acabando. Yo sé que quieres quedarte más tiempo. Hebreos 10, del 22 al 25 dice lo siguiente: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Wow, otra vez el versículo sobre congregar. ¿Dónde está? En Hebreos. ¿Dónde? Capítulo 10. Congregar. Ya voy a hacer un rap, ¿no? Puede ser. Pronto. Sale, ¿no? Y nuevamente Hebreos hablando sobre esto. Dice, animémonos, sobre todo porque el día se acerca. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene por segunda vez? Unos cuantos nomás, ¿no? Parece, ¿no? Amén, si es que por si acaso no. Por supuesto, Cristo viene por segunda vez y por supuesto que se sienten pasos, como se dice, ¿no? El mundo está cada vez más complicado, ¿no? Es más, si estuviésemos en el tiempo de Sodoma y Gomorra, de repente ya el Señor nos hubiera exterminado, pero Él prometió no volver a hacerlo. Y el arco iris no es un arco iris como una bandera que hoy en día se usa, sino que el arco iris es no solamente un pacto con Dios acerca de que no volvería a exterminar la tierra, pero también habla sobre la exigencia de un Dios que también trae juicio.
A algunos nos gusta ver la parte bonita, pero no solamente es ese compromiso, sino que es un Dios santo. Así que Él ha prometido, por supuesto. Pero esta palabra que hoy estamos hablando, habla sobre que el día de Jesucristo se acerca y tenemos que animarnos. Pero ¿cómo debemos presentarnos a Dios? Debemos presentarnos a Dios con un corazón sincero. Debemos presentarnos a Dios con puros en la conciencia. Debemos presentarnos a Dios aún lavado nuestros cuerpos, ¿no? Manteniéndonos firmes, porque el que ha prometido, dice la palabra, es fiel, ¿no? Y este es Cristo. Cristo viene, por supuesto, hermano. Cristo viene, pero ¿cómo te va a encontrar en realidad? Ahora, ¿qué está haciendo el autor de Hebreos? Le dice, muchachos, amigos, no les conviene retroceder. No les conviene porque ya les he dado, como se dice, argumentos para que ustedes puedan creer. Pero déjenme decirles que si se acercan a Dios, háganlo de esta manera. Y con mayor razón ahora que el día del Señor se acerca. No sea que te encuentren afuera de la puerta, como se dice, ¿no? Que venga aquel que viene en realidad y cierra la puerta y te quedas afuera, ¿no? Así que nuevamente el autor de Hebreos advirtiéndoles, acércate por supuesto a Dios de esta manera. Y cuando hablo de advertencias, hablo de lo que dice en Hebreos 10, 26 al 27, que dice lo siguiente. Si después de recibir, dice la palabra, el conocimiento de la verdad que hoy recibimos, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una aterradora expectativa de juicio. El fuego ardiente ha de devorar a los adversarios. Como dice el autor del Hebreos, en esos siguientes versículos, si a Moisés dice, y eso lo dice en los siguientes versículos, Hebreos 10:31 me parece, dice que si a Moisés no le hicieron caso, ¿cuánto mayor será el castigo de aquel que pisotee en nombre de Cristo? Nuevamente, versículo 31, 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Les enseña, les habla, les anima, les advierte y les dice, si a Moisés no le hicieron caso, no sé qué va a pasar si tú no le haces caso realmente a Jesucristo. El autor de Hebreos está usando todas sus herramientas posibles, habidas y por haber, con tal de convencer a aquellos cristianos para que permanezcan en la fe. Gracias a Dios por ello. Porque hay personas, por supuesto, aún en la iglesia, que nos animan a seguir. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por aquellos que les llaman? A ver, agradecidos por aquellos que les llaman. ¿Cuántos están agradecidos por aquellos que le preguntan cómo estás? ¿Ah? Agradecidos por ellos. ¿Cuántos están agradecidos por aquellos que nos corrigen? Ah, ya no quieren levantar la mano. Ah, ya esta vez, ¿no? Ahí está. ¿Por qué necesitamos corrección? Necesitamos que alguien nos ayude. Ahí está el Señor y Dios lo está haciendo. El autor de Hebreos se preocupa por estos cristianos, como Dios se preocupa por nosotros también mediante nuestros hermanos. Finalmente cerramos con este versículo que dice en Hebreos 10, 35 al 39. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan, ¿qué necesitan? Perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran y preservan su vida. Dile que a tu lado, Cristo viene pronto, no retrocedas.